Buenas noches, vamos a empezar hoy el octavo episodio de Pulsión de Radio en su segunda temporada. Mi nombre es Gabriel Pulice y hoy están junto a mí Luis Di Santo, que vuelve de unas plácidas vacaciones. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, me acompaña también nuestra distinguida coordinadora del equipo de la Agenda Cultural, Amaya Lainez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Amaya. Hola Gabriel, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, ¿y quién nos acompaña hoy? Bueno, este octavo episodio de esta segunda temporada es un poquito especial porque la entrevista la lleva a cabo la Agenda Cultural. Es una entrevista de Agenda Cultural y estamos recontra felices de poder tener con nosotros a Alejandra Maceo. ¿Quién es Alejandra Maceo? Alejandra Maceo es partera, practica el parto humanizado y milita fervientemente contra la violencia obstétrica. ¿Cómo presentarte? ¿Qué decir? Aparte, Bueno, muy buenas noches, Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Y bueno, ahora enseguida ya la vamos a presentar más más formalmente. ampliamente, sí, Bien. sí. Porque hoy tenemos un programa santo, de Viernes Santo, con mucha agenda cultural, porque vamos a tener también invitada al programa a Patricia Zangaro, que bueno, ya la vamos a presentar, pero lo que podemos decir es que ha tenido una participación protagónica en los inicios de Teatro por la Identidad y bueno, una larga trayectoria en el universo del teatro y en fin, de las artes dramáticas en general. Y vamos a tener también la participación de Germán Armando desde Rosario, desde la librería El Juguete Rabioso, que siempre nos acompaña. Así que bueno, un programón de Semana Santa. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos un tema musical y volvemos enseguida con la hora de entrevista? De radio. Ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, ahora sí atacamos con la entrevista a Alejandra Maceo, partera. Partera, ¿qué quiere decir? ¿Qué es partera? ¿Cómo se llega a ser partera? Bueno, a ver. O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se me ocurrió? En realidad, nunca pensé que iba a ser partera. Así como uno dice, bueno, cuando yo sea grande quiero ser arquitecto, abogado, médico. Yo a los 20 años parí mi primer hijo, a los 21 años parí mi segundo hijo y a los 24 a mi tercera hija. Y a los 26 dije, o me meto y estudio para acompañar a mujeres a parir o sigo teniendo hijos y no es buena idea. Porque yo, digamos, si bien los parí, tuve como una ausencia de una acompañante, mujer, que estuviera ahí conmigo sosteniendo eso, dándome confianza. Yo fui, digamos, mi propia partera en ese momento, tenía 20 años, tenía así como ese poder que sentimos a ese momento de la vida, de que todo lo podemos y que lo podemos hacer solas y que está muy bien. Lo hice, sentí en ese momento que tenía el poder de hacerlo sola. Y después que parí mi tercera hija, me di cuenta que había estado muy sola. Y que a partir de ese momento empezaban, como en el núcleo familiar, las mujeres de la familia empezaban a embarazarse y a parir, cuando yo ya lo había hecho 3 veces. Entonces, había pasado por esa situación 3 veces.
Entonces era como, wow, la mujer que lo sabía todo. Claro. Entonces mis cuñadas, mis primas, mis amigas venían y me decían, Ale, ¿cómo es? Y yo les contaba cómo era. Y después sentía como una necesidad de seguir acompañándolas. Y lo que me pasó así en un momento que sentí que esto era lo que tenía que hacer, muy puntualmente, fue cuando una de estas mujeres necesitó un acompañamiento muy particular, muy especial, porque tuvo que hacer reposo todo el último mes de embarazo. Y entonces yo estuve ahí, acompañándola, cuidando a sus otras 2 hijitas. Y cuando llegó el momento de ir a la clínica a parir, yo entré con ella y se cerró la puerta. Y yo me quedé afuera y ella entró sola. Y ahí dije, bueno, yo tengo que poder pasar para el otro lado. Y para eso tengo que estudiar, tengo que hacer una carrera, tengo que recibirme. Y bueno, y ahí fue como me decidí, con 3 niñes pequeños, muy pequeños, meterme en la Facultad de Medicina, hacer la carrera así, como podía, con esa enorme vida familiar que me requería así también mucho tiempo de maternidad y de, pero la pude hacer porque ellos me acompañaron, porque los llevaba conmigo a la facultad y los sentaba en una sillita a dibujar y yo tomaba la clase y volvía y estudiaba, y entre que estudiaba y iba al hospital, porque rápidamente decidí entrar a un hospital para ver, si realmente esto lo iba a poder hacer. ¿Y cómo fue? Una magia fue. ¿Cómo fue la primera vez que acompañaste? Una magia inolvidable. El primer día que llegué a una sala de partos y vi a una partera asistir a una mujer, me pareció hermoso y terrible a la vez. Hermoso porque estaba viendo una mujer pariendo, un niño naciendo, y terrible por lo que yo estaba viendo que ocurría en el sistema público de un hospital del segundo cordón del conurbano, con muchísimas necesidades de todo tipo. ¿A qué te referís, Patricia? Sí. ¿Qué es lo terrible que vos viste ahí? Lo terrible, sí. No, me quedé con Patricia Salgaro, pero que es la entrevista que viene después. Perdón. Lo hermoso por la escena, porque yo estaba ahí, porque quería estar en ese lugar, pero no de esa manera, como estaba esa partera, en las condiciones que estaba esa sala de partos. Ahí aparece para mí claramente lo que es la violencia obstétrica, ¿no? Se me hace como carne, porque la verdad es que yo cuando fui a parir a mis hijos, eso no lo viví de esa manera. Tuve la suerte, también porque lo busqué, de ir a un lugar donde sabía que se estaba haciendo un trabajo sobre parto sin intervención, entonces dije, yo voy a ir a parir acá porque sé que acá voy a poder parir tranquila. ¿Qué quiere decir parto sin intervención? ¿Qué sería una intervención? En ese momento cuando yo fui a tener mis partos en el hospital, ese hospital en particular formaba parte de un trabajo de investigación, lo digo así entre comillas, que estaba haciendo la Organización Mundial de la Salud en el año 89, 90, que empezaban otra vez a reescribir las normas de atención del parto de bajo riesgo. El parto de bajo riesgo es el de la mujer sana que se embaraza y cursa su embarazo en salud y tiene un parto en salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, a partir de un montón de números que eran muy desfavorables
el aumento de cesáreas, las intervenciones. Sabemos que las intervenciones sobre el cuerpo de las mujeres generan muchos riesgos de cesáreas de urgencia, de bebés que son muy intervenidos cuando nacen, de la separación del bebé de su mamá, y que eso genera que después haya toda una problemática alrededor de la lactancia. Entonces, bueno, a partir de estos números o estos datos que le llega a la Organización Mundial de la Salud, deciden reescribir normas de atención del parto de bajo riesgo. Bueno, hablando sobre las intervenciones. Entonces, eligieron centros de todo el mundo para hacer números. Entonces, ¿qué decían? Bueno, a partir de ahora no se intervienen más los partos. No intervenir es dejar a la mujer con su tiempo biológico, de la fisiología, que comience su trabajo de parto, que transcurra su trabajo de parto con libertad de movimiento, pues, digamos, que se le ofrezca tomar líquido, comer, estar acompañada en un lugar tranquila, poder parir en la posición que ella elija, no hacer las intervenciones de rutina, como por ejemplo la episiotomía, que es ese corte que se hace en el periné para ampliar el canal, poner sueros con hormonas sintéticas para acelerar la frecuencia y la duración de las contracciones. Bueno, todas esas intervenciones sobre el cuerpo de la mujer generan riesgos para la mamá, para el bebé y también para el equipo de salud, porque se genera un clima a partir de esto de, bueno, el bebé tiene que nacer porque nos están respetando los tiempos biológicos, entonces, o de la fisiología. Entonces los bebés empiezan a mostrar señales de estrés, de cansancio, de, bueno, que tienen que nacer para ser asistidos cuando nacen. Entonces hay también un malestar en el equipo de salud, una tensión, como algo de la responsabilidad de que tiene que nacer bien, como una distorsión de la escena y el escenario de todos los actores, ¿no? Como algo que no se puede frenar. Cuando yo entré a esa sala de partos, lo que vi esa primera vez fue eso, ¿no? Eso estamos hablando de qué año, Alejandra. Yo en el hospital, ahí, cuando yo entré, estaba haciendo el primer año de la carrera y dije, bueno, esta carrera la verdad que es larga, tengo que ver si realmente es lo que quiero hacer y puedo hacerlo. Entonces decidí irme al hospital y pedir un permiso en el año 96, un permiso para ver si podía entrar a una sala de partos y ver. Y en ese momento, que había solo 2 parteras y un médico de guardia para atender muchísimo, a veces el promedio en ese momento de nacimientos por guardia sería como, por ejemplo, de 10, 12 nacimientos. A veces por guardia de 24 horas, sí. Uno cada 2, más o menos. A veces, claro, a veces más, a veces menos, pero un promedio entre 10 y 12 partos. Así que imagínense, en 24 horas 3 personas asistiendo entre 10 y 12 nacimientos, ¿no? Bueno. Sin parar. Sin parar, Ahora, sin dormir, sin comer, sin eso, ¿no? Ahora, Ale, estaba pensando, ¿no? Vos decías, tus 3 partos personales, luego asistir a una amiga, a una conocida, hasta la puerta. Sí. A partir de eso, sí, surge la necesidad de una formación universitaria, académica. Con todo ese bagaje que vos ya tenías hasta ese momento y las ideas que seguramente te rondaban, sí, ¿cómo fue tu encuentro con lo universitario y con precisamente lo que ahí se transmite, que suele ser lo más clásico, ¿no? Lo más tradicional? Sí. ¿Qué pasó en esos años, ¿no?
Le iba a preguntar algo Sí. parecido. En realidad le iba a preguntar si aprendiste algo en la universidad. Poco. Yo necesitaba mi matrícula y mi sello para poder pasar esa puerta y después ver qué. Ujú. Tomaba la clase, estudiaba mucho, de memoria mucho. Sabía que tenía que rendir los exámenes. Tenía que firmar la libreta y seguir, bueno, una cosa medio maratónica. En el medio armé el centro de estudiantes, lo quiero decir, porque obstetricia no tenía, la carrera obstetricia dentro de la facultad no tenía centro de estudiantes, entonces muchas veces nos encontrábamos con que teníamos que tomar las clases en los pasillos porque los estudiantes de medicina no nos prestaban los lugares. Entonces teníamos que tomar la clase sentadas en el piso, en los pasillos y tal. Entonces tuve así una ocurrencia y formamos el centro de estudiantes. Eso sí, como le puse más que al estudio en sí, pero por una necesidad de ahí de defender un poco los derechos de las parteras, ¿no? Que estábamos ahí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, exactamente. Así que armamos el centro de estudiantes, pero yo tenía como muy claro que, que tenía que aprender, terminar la carrera y después ver qué hacía. Alguna que otra vez, Desaprender. Sí, que en realidad, sí. A ver, hubo cosas muy interesantes también, en la facultad. Son saberes Además complementarios. Sí, en realidad, sí. En realidad el desaprender tuyo era previo. Que vos ya ibas con ciertas ideas, con ciertos conceptos. Sí, yo con iba ciertas con varios convicciones. saberes, digamos. Claro. El haber parido era como el saber como primordial que tenía, ¿no? O sea, a mí, a ver, yo parí un hijo y a los 3 meses de haber parido ese hijo, quedé embarazada de mi segundo hijo, dando la teta. Un día, en una clase, en la facultad, un médico nos dijo que dar la teta era anticonceptivo. Y yo dije, no. Y me dijo, sí. Y yo dije, no. Y ahí después, como hizo toda una teoría, y yo le decía, pero doctor, yo, no puede ser. Entonces ahí dije, listo, ya está, vamos a armar el centro de estudiantes. Claro, ahí armaste el y ya centro de está, estudiantes. claro, Sí. porque era como, ¿qué más? Me elaboró toda una teoría de los picos hormonales y yo dije, bueno, listo, está bien. Senté y dije, ya está. De todas maneras, hoy a las mujeres les digo que ojo, porque no es anticonceptivo, entonces vamos a hablar de anticoncepción después del parto, ¿no? Así Pero que además bueno. abundan Claro, hermanitas y hermanitos bueno. con ese método anticonceptivo. Exactamente. Y hablar de fisiología y de la fisiología del parto y del poder que tiene la mujer de decidir cómo quiere parir, dónde quiere parir, de qué manera quiere parir, de eso nada. En la facultad de eso no se hablaba. Claro, yo te preguntaba en qué momento, porque, bueno, después vino la ley de parto respetado. Sí. Que es una ley que está promulgada, pero... 2004. Pero ¿cómo se aplica? Se tiene noticias porque en realidad, por lo conversado en algunos ámbitos, parece que hay que ni se enteraron, ¿no? Que está promulgada esa ley. Así es. Ni los usuarios ni los equipos médicos, ¿no? Así es, sí. Bueno, las usuarias en realidad sería. Sí, así es. Que desconocen que hay una ley que ampara todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Sí, las mujeres es muy notable, porque las mujeres van a la institución, ponen el cuerpo, les pasa lo que les pasa y aún así no
como que no logran vincular que eso fue violencia, ¿no? Como o entender o visibilizar o hablar, ¿no? Y poder entender que eso que les pasó fue violencia, que hay una ley que dice que eso ya no, que ellas tienen derecho a poder hablar con el equipo de salud que las va a asistir y a poder pedir, bueno, todo lo que reza, ¿no? La ley de parto respetado. Y eso creo que es lo más difícil, porque los equipos saben y están preparados. Si una mujer va y dice, bueno, yo quiero ver, quiero probar, bueno, sí, como los equipos están un poco más entrenados. Después pasa lo que pasa, ¿no? O sea, el equipo por ahí dice, sí, yo te respeto, si vos querés esto, pero después, si pasa algo, el médico es el que decide que esto no. O sea, cuclillas, parir en la posición de vertical, no. Hay que acostarse porque hay que hacer una intervención y hay que hacerla, digamos, ¿no? Sí, porque no hay algo así como que, bueno, leyes promulgadas por el gobierno anterior, por ejemplo, hubo una que directamente se derogó, ¿no? Apenas asumido el gobierno de Macri, que fue la ley de medios, ¿no? Sí. Pero otras leyes que venían promulgadas en general en relación a la protección de derechos no se derogaron, pero se les dejó, se empezó a manejar la cosa como si no existieran, ¿no? Puede ser que haya habido... Ahora, hay una cuestión, como dice Gabriel, que tiene que ver más con una influencia, iniciativa política de cierto corte ideológico, o hay una cuestión más de fondo cultural de las instituciones de no innovar, de ser refractarias a ciertas cuestiones que en definitiva le quitan un poquito, vamos a decir, esos pequeños o no tan pequeños poderes de todos los días. Sí, a ver, es complejo, porque también a los equipos hay que entrenarlos, ¿no? Porque si un médico aprende a hacer esto, hace esto. Entonces, por ahí no tienen este entrenamiento de esto que vos decías, ¿no? De desaprender o de dejar de hacer. Tienen miedo de dejar de hacer, tienen miedo de dejar a la mujer parir así, con su propio recurso, e intervenir solo si es necesario, ¿no? Como que no pueden, no entienden de los tiempos, no entienden de lo emocional del parto, ¿no? Para los médicos, una mujer pariendo es un cuerpo que está, digamos, expulsando un bebé y un bebé que está naciendo, punto. Sí, ahora en relación al miedo, Ale, parece, puede ser también que, porque la industria de los juicios de mala praxis es algo que fue tomando una consistencia muy fuerte. Puede ser que algo de eso también se ponga en juego en relación al ceñirse estrictamente a los protocolos, claro, ¿no? Porque cualquier desvío del protocolo puede significar un riesgo personal y bueno. Sí, a ver, hay protocolos. Y es verdad que los médicos muchas veces son rehenes de eso, ¿no? Como que quisieran hacer algo por fuera porque entienden, ¿no? Pero está el protocolo. Entonces, si pasa algo y no se cumplió con el protocolo, entonces es el médico el responsable. Ahora, los juicios por mala praxis existen, o sea, y cada vez hay más. Y lo que no se están preguntando es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tienen juicios? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Como, bueno, entonces porque no tengo miedo a que me hagan un juicio, sigo este protocolo que además no tiene buenos resultados.
No. Pero además si es un parto sin riesgo, ¿no? Y está ya estipulado incluso desde la OMS, que bueno, parto sin riesgo, se trata de no intervenir en tal cosa. Entonces, ese también es un protocolo a seguir. Bueno, pero ahí porque ya nos metemos en el terreno de lo que es la salud acá en la Argentina, la obra social, el privado y el público. Un lío. En la obra social pasa una cosa, en el privado pasa otra y en el público pasa otra. Sí, entonces en el público hay más margen de maniobra para esto. ¿Qué cosa? En el ámbito público, en la salud pública hay mucho más, digamos, posibilidad de maniobrar. ¿Cómo fue justamente, una vez que tuviste la matrícula en mano, vos, cómo accionaste? ¿Seguías trabajando en ese hospital, en Escobar? Yo entré, el primer año que entré a la facultad, entré al hospital y ahí me quedé. Bien. Muchos años, muchos. Tenemos que ir a una no tenemos, pausa. Pero no estamos sujetos a ningún protocolo, pero muy bien. Porque dada la complejidad, ¿no? Ahí se hacía difícil la respuesta. Nos tomamos unos minutos para escuchar un tema musical y volvemos a la complejidad. Muy bien. Escuchábamos a Pescado Rabioso, Todas las hojas son del viento, y antes a Daniel Biglietti y Guricitos. Y acá nos preguntábamos, ¿no? Ese inicio en el que vos, habiendo ya dado a luz 3 veces, tus primas, la gente que tenías alrededor te venían a preguntar a vos, ¿cómo fue? ¿Cómo era? ¿Cómo ha sido eso de parir, no? ¿Por qué no fueron a preguntar a sus madres? ¿Por qué no se cuenta eso? ¿Por qué no se transmite? ¿Cómo es esa transmisión? Sí, es una pregunta que yo siempre hago a las mujeres cuando vienen a la consulta, ¿no? Si saben cómo nacieron ellas, si tuvieron alguna vez una charla con su madre de cómo fue el parto y cómo nacieron ellas. Y en general, te diría el 90% de las mujeres no sabemos, me incluyo. Yo pude preguntarle a mi madre muchos años después de haberme recibido, y justamente movida por esta situación de esto, de entender que las mujeres no hablamos del parto, no hablamos del nacimiento, hasta que, bueno, nos toca parir, ¿no? Y bueno, y porque hablar de... ¿Por qué esta omisión? Y porque hablar del parto es meterse en el terreno de la sexualidad, y bueno, y es un tema que todavía sigue siendo difícil de abordar, tabú, ¿no? Inclusive vincular la escena del parto a la sexualidad. Sí, eso nos decías recién cuando estábamos en la previa, que de pronto esos relatos leídos no hacía falta ponerle demasiada suspicacia para que tomaran un tono muy erótico. Así es. Entonces se cuenta, bueno, una anécdota, ¿no? Una cuestión así. ¿Cómo fue llegar en auto hasta el hospital? Claro, ¿Cómo fue? Lo periférico, digamos, claro. Lo que está alrededor. Sí, porque también lo que creo es que la intervención médica de la medicina y los rituales médicos es deserotizante. Apunta, y apuntaron a eso también, ¿no? A quitarle todo ese protagonismo incluso a la mujer, sí, a la mujer y a su compañera, ¿no? Ahora también debe estar el componente, pienso, ¿no? Cuando vos hablabas de la transmisión de esto entre mujeres, madres, hijas, ¿no? Sí. La dificultad que siempre implica hablar de la sexualidad de los hijos
y de los progenitores, ¿no? Que es un tema que también en sí tiene ya una serie de cuestiones, más allá de la situación del parto, ¿no? Así es, sí, sí. Y ¿Qué es lo que escuchabas en esos relatos, Ali? relatos. Sí, que vos decías, bueno, cuando se habla, ¿no?, del momento del parto, Sí. bueno, de pronto cuando se logra hablar se escuchan otras cosas, ¿no? Sí. Y nos interesa escucharlo, ¿no? La parte que Bueno, yo llegamos escucho, a la parte que... a ver, yo escucho relatos Sí. de partos y nacimientos que cuentan las mujeres cuando vienen embarazadas y que yo digo, bueno, contame cómo fue tu nacimiento. Ay, bueno, no sé, le voy a ir a preguntar a mi mamá. Entonces por ahí a la otra encuentro, me cuenta, bueno, mi mamá me contó que que yo nací muy rápido, y el médico me estaba esperando y tal, bueno. Y cuando me toca a mí acompañar a esa mujer, yo soy testigo de otra escena completamente diferente. Y, y el relato de esta mujer es completamente diferente. Y yo siempre hago como mucho hincapié y mucho énfasis en que los hijos y las hijas tienen que tener este cuento del parto y del nacimiento. Cuando ellos o ellas les pregunten cómo nací, tiene que haber este relato con todos estos condimentos, ¿no? Porque las mujeres hablan del dolor, pero también hablan del placer de sentirlos, de sentir cuando nacen, cuando salen, cuando los tocan, cuando los reciben, cuando los ponen a la teta, cuando los huelen, cuando se miran por primera vez. Y eso en las instituciones, con toda esta intervención, con todos estos rituales médicos, no existe. Queda reprimido. Se anulan, y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué les pasa también a los profesionales y al equipo que está acompañando, que no puede estar en esa escena, que tiene que intervenir, que tiene que hacer la asepsia del campo para cortar, para que no pueda bueno, estar vos ahí decías siendo un testigo, parto digamos. cada 2 horas, ¿no? Sí. Sí. Aún así, yo habiendo estado en esa situación, en ese hospital, pobre, yo me recibí en el año 2000, así que imagínense, 2000, 2001, 2002. Época de gloria de la gloria, República Argentina. Sí. No solo asistíamos partos, sino dábamos de comer a los niños y niñas que quedaban esperando a las madres en la sala de espera, bueno, y contar. Aún así, yo no podía hacer otra cosa. Yo no podía acostarlas, atarlas, ponerles el suero, cortarles la vagina. No lo podía hacer, porque yo sabía que eso era casi torturar a una mujer. Que hoy no pasa así como lo estoy contando. Estoy hablando de ese momento, hace 20 años atrás. En ese momento pasaba. En ese momento era así, sí. Digamos que había eso era lo que yo nivel aprendía. De brutalidad, sí, se podría decir. Sí, de violencia. Sí. De violencia obstétrica. Todo lo que se decía, el discurso, ¿no? Las amenazas, bueno. ¿Amenazas? Sí, amenazaban a las mujeres. Si no hace fuerza, como te digo, no sé lo que te digo, tu bebé le va a pasar eso, ¿no? O sea, bueno. Como amenazas oraculares. Sí. Que facilitan un montón, ¿no? Que la mujer pueda empujar tranquila. Sí, hablar de la muerte permanentemente. Te vas a morir vos, se va a morir el bebé, la muerte, ¿no? Bueno, cuando yo me recibí y tuve mi matrícula, decidí que yo iba a hacer otra cosa, que ya estaba, que yo hace tiempo que estuve como aprendiz, porque era así, mientras estudiaba aprendía,
y eso sí, lo agradezco a las mujeres que pusieron su cuerpo para que yo también pudiera, más allá de acompañarlas a aprender un montón de cosas, a las parteras y al médico único que era mi compañero de guardia, que me acompañaron, que me formaron, que me enseñaron, bueno. Pero bueno, yo ya me había recibido y tenía esa autonomía para hacer lo que a mí me parecía que era. Así que despacito, empecé a sacar a las mujeres de las camillas, a sacar los sueros, a llevar un banquito de partos, un banquito de madera, chiquitito, bajito, y a organizar el trabajo de tal manera que todo lo que parecía un mundo y que era terrible y que era desgastante y que había que correr, ir y venir, bueno, se transformara en otra cosa. No, fuiste también diseñando otra puesta en escena. Exacto. Un montaje de otra escena. Sí, y que lo que parecía tan urgente todo el tiempo de poner el suero y resulta que no era tan urgente ni tan necesario, que las mujeres, si entre ellas, voy a contar una pequeña anécdota de una guardia que yo tuve que estar sola como partera y tenía 6 trabajos de parto, 6 mujeres en trabajo de parto, y yo diciendo, esta vez sí no voy a poder, es imposible, hasta que tuve la ocurrencia de ponerlas de a dos, que se acompañaran entre ellas, y yo ahí, atenta. Fueron pariendo de a una y se fueron acompañando, ¿no? Entonces, una tenía contracción, la otra la masajeaba. Cuando pasaba la contracción de ella tenía contracción, la otra la masajeaba y yo estaba ahí. Muy bien, muy bien. O sea, armaste un equipo. Me armé un equipo. Entonces, cuando una iba a la sala de partos, la otra la acompañaba. Porque en ese momento los acompañantes no entraban. Y así fueron pariendo de a una a las 6. Y la enfermera me dijo, muy bien, yo no puedo creer. Muy bien, piba. Ni a mí necesitaste. Te recontraconfirma la matrícula. Fue muy hermoso ver eso, porque no hubo ninguna intervención más que la observación y el cuidado, obviamente, ¿no? De escuchar a los bebés, de cuidarlas a ellas, que no sé, digamos, que esté todo dentro de la fisiología, que no haya que hacer ninguna intervención. Fue muy lindo. Una experiencia muy hermosa. Ahí aprendí mucho de las mujeres. Siempre aprendo de las mujeres, pero en ese momento, ¿no? Pero para vos fue como tener sextillizos, ¿no? Porque fue hermoso, fue hermoso. La última dijo, ¿y ahora quién me va a acompañar? Porque ya tuvieron todas. Entonces yo, en complicidad con la enfermera, le dije, anda a llamar a un familiar, por favor, te pido. Y salió, llamó al familiar de esta mujer, última que quedó, y entró y fue acompañada por una hermana. Así como clandestinamente. No tan clandestino porque después se supo todo, ¿no? ¿Cómo fueron? Todo lo que hacíamos. ¿Cómo fueron, digamos, las respuestas de los demás de la institución frente a esta diferencia que vos hacías en ese trabajo, ¿no? Bueno, en ese momento el jefe del servicio le gustaba mucho innovar. Entonces le parecía como así que no lo hacía nadie, lo hacía solo ese servicio de ese hospital. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un trabajo científico con esto que vos haces, del parto vertical, del banquito, de una nueva intervención. Así que lo promovió. Solo mi guardia lo hacía, en verdad, porque los médicos y las parteras del resto de las guardias, excepto una compañera mía que es, bueno, mi amiga hoy, muy querida, el resto no acordaba con la idea de no intervenir, digamos.
Sí. Y eso... No, dale, Maya. No, te iba a preguntar y si eso estuvo vinculado a esa investigación de la Organización Mundial de la Salud que habías comentado antes. Sí. Ya para ese momento habían salido las nuevas normas de maternidad centrada en la familia y ya, digamos, normas que son recomendaciones. No es que es una ley que hay que hacerlo, son recomendaciones. La OMS recomienda, y ahí es que la mujer pueda moverse libremente, parir en la posición que quiera, estar acompañada, beber líquido, comer, no ponerle suero si no es necesario, episiotomía porque es primer parto. Exacto. Eso. Y al día de hoy, ¿no? Porque esto es del año 2000, 2001, 2002, al día de hoy, ¿seguís trabajando ahí? Yo dejé de hacer guardias ahí. Y ahora, hace unos meses, porque la provincia de Buenos Aires con esta gestión adhirió a la ley del parto humanizado, porque la provincia de Buenos Aires, junto con creo que 2 provincias más, creo que Córdoba y Corrientes o algo así, o Formosa y Corrientes, no habían adherido a la ley. La provincia de Buenos Aires no había adherido a la ley. Y con esta gestión, hicieron toda la movida y desde el año pasado se están haciendo foros por el parto humanizado en la provincia, en todos los hospitales. Hay mucha más visibilización, más actividades. Y a partir de esto, nosotros en el hospital estamos intentando armar una sala de trabajo de parto y recuperación, porque todavía en el hospital están las salas de parto tradicionales, digamos, ¿no? Con la camilla, como una especie de quirófano. La luz fría, hace frío, sí. Claro, sí, que no es cómoda, que no hay intimidad, que es pequeño el espacio también. Entonces estamos intentando escribir este pequeño proyecto para tener un espacio donde las mujeres y las acompañantes tengan más intimidad, con un baño con bañera, para, poder, si quisieran, parir en el agua. Estamos con eso. Espacio para caminar. Espacio para caminar, sí. Proyecto para presentar en... Y quien nos quiera dar una mano. En realidad, obviamente que va a ir a las autoridades, primero del hospital, después del municipio, aunque el hospital es provincial. Y después el hospital es provincial, sí. O sea que ahí puede tener línea directa con el Ministerio de Salud de la provincia. Exacto, sí. Y que estos años con el tema de la pandemia, fue como prioridad otras cuestiones, aunque siempre para nosotras es prioridad otras cuestiones y la maternidad siempre queda como el último orejón. Entonces estamos tratando de eso, de terminar este proyecto y hacerlo circular y ver cómo lo podemos concretar. ¿Y había algún argumento en particular de parte de la gestión anterior de la provincia de María Eugenia Vidal, ¿no? de no adherir a la ley de parto respetado, o fue antes que no se adhirió? Fue anterior. El gobierno de Scioli. Claro, pero esta ley está desde el 2004, 2004. Me equivoco. Sí. O sea que la provincia, por dar un ejemplo, no adhería desde hace nunca. Casi 20 años. Nunca, claro. Sí, desde nunca. ¿Con qué argumento? No sé. La verdad, no sé. No se sabe. Simplemente una gestión que no ocurrió, digamos, ¿no? Y esta gestión sí se ocupó de hacer
Sí, la gestión, claro, la gestión de la adhesión, que eso lo que abrió fue toda una cantidad de foros y de debate que queda ahí, digamos. O sea, se debate, se habla, se sabe, se promulga, se difunde y ahí queda. Hay que dar el otro paso, ¿no? Que hay mucha resistencia. Para dar el otro paso es que en las instituciones estén habilitados tanto los equipos de salud, entrenados para no intervenir, que es muy difícil eso, y que esté el espacio físico, digamos, lo material, ¿no? Ahora, esto debo decir debe tener una gran dificultad, porque el personal de salud está preparado históricamente y culturalmente para intervenir en lo que sea, en la rama que sea. O sea, la idea de estar y no intervenir va como a contrapelo de la formación y de la representación profesional. Exacto. O sea, es un tema mayúsculo. Exacto. Que excede, digamos, el tema de obstetricia incluso, ¿no? Porque estaba pensando, cuando vos hablabas, que había una vieja línea minoritaria en medicina, que era la de intervenir lo menos posible, ¿no? Pero, así como filosofía, ¿no? Y que lo que vos de alguna manera venís haciendo, venís proponiendo, está en esa línea también, ¿no? De estar, pero intervenir, digamos, exclusivamente cuando sea necesario. Y en general los profesionales de salud están preparados para estar todo el tiempo interviniendo y sobreinterviniendo incluso, ¿no? Exacto. Bueno, hay intereses en juego, ¿no? También. Y hay formaciones también. Sí, pero son formaciones, me parece que sintonizan con los intereses, ¿no? Porque, también. digamos... sí y no, porque, digamos, en otras profesiones donde no están los laboratorios ni otros intereses económicos, también tienen un poco esa impronta, ¿no? Salud mental también, hay como una especie de sobreintervención de una serie de cuestiones que a veces nuestra intervención con factores de salud mental debe ser mucho más acotada y puntual, ¿no? Sí, pero es para hacer que ya sea el parto o lo que sea, entre en los tiempos que estipularon. Entonces, a los 5 minutos esto, a los 10, después a los 20, si hay... O sea, me da la impresión de eso, que es como para encerrar en el tiempo, sí, pero y también, que no se dilate. También para justificar la presencia. Ah, bueno, sí, también. De que el profesional está y hace, ¿no? Sí. No hace. Por eso digo, es un tema de una gran complejidad, ¿no? Sí. Y sí. Por eso en el, digamos, territorio del parto y del nacimiento hay tantos actores, ¿no? En la escena. Y, digamos, la protagonista obviamente que es la mujer en esa escena. La mujer pariendo y el bebé naciendo. Y quien acompaña del equipo de salud que debería estar en la primera línea es la partera. Y ahí empiezan a jugarse todo tipo de batallas por el poder. Claro, pero en donde... Porque el médico y la partera, ¿no? La partera es una profesional que está, digamos, entrenada para acompañar sin intervenir. Se supone, ¿no? Sin intervenir. Y el médico para la intervención. El médico tiene que estar, si es necesario, por alguna cuestión que resolver de índole médica. Y los médicos están en todos los partos, interviniendo y después resolviendo las complicaciones por esa intervención médica. Pero y no saben, que hay tensiones ahí. Ahora, sí. ¿Cómo se resuelve de esta perspectiva, no? Esto vos venís a plantear y estás sosteniendo hace tanto tiempo. Esta escena tan frecuente de la mujer que está por parir y de pronto ese día no está el profesional con el cual venía teniendo el trabajo, ¿no? Que esto es bastante frecuente que suceda. ¿Cómo se salda eso? Porque es como que se establece un vínculo profesional / personal, podríamos decir, y de pronto aparece otro u otra, ¿no? Que se hace cargo de esa situación. Sí. ¿Cómo pensar eso, ¿no? Que muchas veces uno lo escucha, ¿no? Como que le tocó otra persona, etcétera. ¿Cómo se salda eso, no?
¿Se puede? Sí, bueno, volvemos otra vez al tema de lo que pasa en el ámbito privado y en el ámbito público. En el público vos no tenés un profesional que te va a acompañar el embarazo y después asistir al parto. El sistema no está preparado para eso. O sea, vos vas a la guardia y te atiende quien está. Aunque en el embarazo hiciste el seguimiento con una partera. Si esa partera está de guardia, buenísimo. Pero si te toca otra, claro, es otra. Y en privado, no sé, porque yo estoy... no sé cómo saldan sus cuestiones cuando el médico falta o la partera falta. Yo cuando digo que estoy, salvo que me cae el piano en la cabeza, le digo a las chicas, salvo que salga y me caiga el piano en la cabeza, yo voy a estar. Bien, bueno, les cuento en privado, que no se entere nadie, pero se nos fue el tiempo. Bien. Con todas estas cosas que fuiste contando, casi que nos dan ganas de volver a nacer. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Maya, ¿querés hacer una última pregunta, un último saludo? Yo, nada, quisiera resaltar lo que decías, Luis. Para mí personalmente fue la primera pregunta también de decirme, pero ¿cómo que no va a estar la misma persona? Yo quiero tener a una persona de confianza que me dé la mano y que pueda confiar en ella y que sepa que me va a informar, me va a decir lo que está pasando, para mí fue esencial. Y me parece que es algo que se tiene que contemplar, porque lo hablábamos con Alejandra, si una al dar a luz no está en una situación de confianza, es imposible que el cuerpo realmente, digamos, se active para que funcione el parto naturalmente. Es imposible, porque uno está aterrorizado. ¿Cómo vas a...? O sea, uno detiene todo. Así que la confianza me parece esencial para el tiempo del nacimiento. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación y me sentí muy cómoda, así que nada, muchas gracias. No, y haces un gran trabajo en un momento, vamos a decir, de la vida, ¿cómo decirlo, no? Primordial. Irrepetible, ¿no? Realmente es nada, nuestras felicitaciones. Bueno, vamos a ir a una pausa y a la vuelta y vamos a estar en una entrevista también muy linda con Patricia Zangaro.